la mesa, no sé, de México es muy difícil, o sea, en una familia hablar de sexo en la mesa. O sea, finalmente es un tema que definitivamente no tocamos, es un tabú. Lo que queremos justamente a través de la novela es que normalizar el hecho de que hay una comunicación abierta y franca. Más allá del marco ético o moral de la familia o del adolescente, lo que es importante es que estén informados. O sea, lo que comentaba María, y se lo comentaba hace un momentito a uno de nuestros socios estratégicos, quien nos proporciona información, yo misma, o sea, finalmente no sabía que hay clínicas gratuitas, que los jóvenes pueden acudir, o sea, finalmente sin el permiso de los papás. Y en estas clínicas les dan información y les dan métodos anticonceptivos. Incluso el personaje de María va y se pone un implante. Entonces, pero cae en una trampa, que es una trampa de esta primera vez que tiene sus relaciones y que finalmente cae en la trampa del novio, que el novio supuestamente es virgen también, y no usa doble protección y tiene una infección de transmisión sexual. Entonces, creo que todo ese tipo de cosas, y eso es algo nada más que le pasa, y le siguen pasando cosas, o sea, sí, y creo que va a ser un tema de conversación y es lo que queremos, que las familias que nos vean, que finalmente a través de esta historia, que es una historia de verdad muy entrañable, porque los personajes los han hecho ellos redondos, o sea, con el alma y con el corazón, y están escritos muy bien. Esperamos que esto sea justamente información que pueda estar dentro de las familias y sea un tema de conversación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marx Cuidado de Cuernavaca. Me gustaría que nos contaran para Rosy, para María, para Miguel. Tú los viste crecer, Rosy, y ustedes crecieron con Rosy y han crecido en el ojo público. Me gustaría que nos dijeran que se me hace excelente que estén tocando estos temas para todos los chicos que vienen, pero ¿qué tanto se hablaba en ese entonces cuando ustedes tenían la edad de María de estos temas? Y cómo van a abordar, ¿no? Justo que a lo mejor nos hablaba mucho, a lo mejor sí, cómo van a llevar desde su conocimiento a transmitirlo a todas las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, antes de pasarle el micrófono a ellos, les quiero agradecer a ellos por la confianza. Son personajes difíciles, pero una parte fundamental de Papás por Conveniencia tiene que ver con la nostalgia. Nos dimos cuenta de que toda esta generación de niños que veían las novelas infantiles, que ahora son adultos de 30 a 35 años, que son jóvenes que tienen conflictos y que tienen familias, de pronto querían ver a estas estrellas con las que nacieron, con las que finalmente llegaron la primera vez pues a la pantalla. Y esta novela justamente tenemos muchos invitados. Esta familia está conformada justamente por 2 Código Fama. Y también tenemos a Martín Rica, está Dani Luján y una serie de invitados que va a ser una gran sorpresa para todos. Y le paso la palabra. Sí, pues creo que es muy evidente el cambio que ha habido en 20 años, ¿no? O sea, sí creo que ha habido un despertar muy cañón en las generaciones, pues en esta generación y en las generaciones que vienen, afortunadamente. Creo que hoy en día hay mucha más libertad y aceptación de todos estos temas. Ya no es tan tabú, ya no está mal visto, ¿no? Ya es como, de hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Todavía más, como invitar a la gente a que estas sean cosas que se hablen en la mesa, que sean cosas que se hablen entre papás, que se abra la confianza, ¿no? Creo que sí hay una diferencia abismal. Afortunadamente creo que hay muchas cosas que han mejorado con esta apertura en la tecnología, ¿no? Gente que de pronto admiramos mucho, que de pronto sale y habla de estos temas súper complicados y difíciles, y darnos cuenta como sociedad que esto es algo mucho más común de lo que creemos, es aterrador, ¿no? Entonces realmente es aterrador que esto siga pasando y que sea algo que sobre todo hablando específicamente de cosas como el abuso a menores y cosas así, ¿no? Entonces creo que es aterrador que tanto niñas y niños, porque también los niños lo viven y los niños lo sufren y a veces los niños son los que menos lo hablan por vergüenza, por tabú, por miedo,
¿no? Creo que la labor no para aquí, creo que la labor sigue siendo algo para nuevas generaciones y también para esa generación que creció con nosotros y para los papás de la generación que creció con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces el abuelito es el que dice, no, no hablas de esas cosas, ¿no? O el niño que creció con el abuelo, o el niño que creció con la mamá, que es un poco más, pues, chapada, ¿no? A este pensamiento, de esas cosas no se dicen, esas cosas no se hablan, ¿no? Entonces creo que a pesar de que sí hemos tenido, y sí podemos ver una abismal diferencia de lo que era cuando tal vez nosotros éramos niños, que los dramones los veías nada más en las novelas de la noche y era como, pues medio por ahí, ¿no? Como el mismo conflicto una y otra vez, pero creo que hablar de estos temas así, tan de frente, tan confrontativo, tan claro, tan desgarrador, porque hemos tenido unas escenas súper fuertes y ponerlo en la pantalla de esa forma, en una telenovela familiar, creo que nos habla de la gran apertura que tenemos como sociedad, pero que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Y creo que este tipo de proyectos es lo que sigue abriendo a la conversación, lo que sigue revolucionando la sociedad y evolucionando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, qué orgullo, la verdad, ver que ahora pasamos de hacer personajes de niños que cantaban, ¿no? Que estaba padrísimo, era algo muy específico para la audiencia infantil y que era algo que los niños veían antes o después de hacer la tarea y era un escape maravilloso para los niños y para los papás tal vez también. Ahora esos papás se pueden sentar a ver esta novela con sus hijos, a disfrutar también de esa parte que tiene esta novela, pero también de lo importante que es este tipo de temas, ¿no? Entonces, estamos matando como 6 pájaros de una tiro. Gracias. Una pregunta acá al fondo, a la derecha. Una pregunta para... ¿Va a contestar Miguel? Pues, tú quieras. A lo mejor algo muy rapidito nada más para agregar a lo de María, porque la pregunta creo que era para los tres, pero ha sido un placer, de verdad, crecer al lado de la señora Rocío Campo, de María Chacón, que es mi amiga de toda la vida y que hemos platicado en muchas ocasiones sobre estos temas que vivimos y que hemos tenido que enfrentar, como lo decía, porque no tenemos hijos, pero que lo vivimos de esta manera, y es algo bien bonito, que también nosotros estamos aprendiendo y que lo vemos de una manera tan natural, el poder llevar a la mesa, como dice María, estos temas que son fuertes, que son delicados y que nos cuestan tanto trabajo, pero creo que justamente abrir esa conversación y normalizarlo, creo que normalizarlo es importante y poder hablarlo con nuestros pequeños, pues desde que son niños, desde que pueden empezar a comprender y desde que empiezan a explorar sus cuerpos, desde que empiezan a escuchar conversaciones ajenas, desde que empiezan a compartir con adultos para poder también pues detectar peligro, detectar pues el crecimiento y sobre todo pues entenderlos. Creo que nosotros tuvimos una gran oportunidad de crecer rápido, pero de crecer en un ambiente también de mucha armonía, porque las telenovelas de la señora Rocío Campos siempre tienen una enseñanza, siempre tienen algo positivo para decir, algo para aprender, y estamos siempre rodeados de gente que es muy profesional, que es muy grande mentalmente, y que con toda la confianza nosotros como niños, como adolescentes, como todos los que participamos acá, hemos tenido la confianza de poder preguntar y se nos ha brindado una respuesta para nuestro propio crecimiento. Entonces creo que nosotros de esta manera poderlo llevar a cabo también de una manera que es natural y que estamos tocando temas como muy, muy del presente, va a ser algo divertido y va a ser algo que nos va a abrir la mente a muchos. Gracias. Ahora sí. Soy Baños del Universal. Yo quisiera preguntarle a Rosy si este proyecto es de alguna manera una forma de rescatar el trabajo que el maestro Miguel Sabido hizo en los 80s con telenovelas como Acompáñame, que en esa ocasión se hablaba de la planificación familiar y que ya era una gran revolución en ese momento. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta que había necesidad de abordar algo así en televisión? Bueno, quisiera dividir la respuesta en dos. Primero, sí, esta es continuación de una labor que inicia Miguel Sabido aquí en Televisa como pionero y Chris Barker en la parte de PLC. Y bueno, en mi caso particular vengo de una formación de Plaza Sésamo, de Sesame Workshop, en donde finalmente yo creo que toda esta estructura
y saber que antes que cualquier cosa la única manera de conocer a la audiencia es a través de la investigación y a través de un método estructurado es, creo que, la base pues, de nuestro trabajo. Y cómo saber de estas temáticas, quiero pasarle la palabra a Natalia, porque justamente PMC es quien hizo esta investigación, esta base de datos, y hay una investigación que va a ir de la mano conforme se transmita esta telenovela. Muchas gracias, Rosy. Elegir las temáticas es uno de los temas principales. Nuestra misión es un mundo más sostenible con igualdad de derechos para todos. Entonces, lo que tratamos de hacer en cada uno de los países donde tenemos intervenciones es tratar de entender cuáles son los problemas estructurales más fuertes con los cuales a través de la modificación de estos pues se puede mejorar la calidad de vida a manera de cascada, como lo que hablábamos del tema de la prevención de embarazo en niñas, ¿no? Eso significa que van a terminar la escuela, si terminan la escuela significa que van a tener mejores trabajos, si tienen mejores trabajos van a tener también acceso a mejor salud, si tienen mejor salud van a tener... Entonces son como cadenas virtuosas, así como también existen también temáticas como la nueva masculinidad, como tú abordaste, ¿no? Es no únicamente generar un contexto de la persona beneficiada, sino cómo ayudamos a generar un contexto holístico para poder cambiar todo esto, y acá es donde se entrelazan las distintas temáticas basadas, como dice Rosy, en una investigación profunda basada en la estructura del país, en la infraestructura del país también, en cuáles son los objetivos también dentro del marco legal, cuáles son los socios que, como bien decían, son claves para poder trabajar. Por eso trabajamos con organizaciones como UFPA, como MixFam, que al final se han encargado de hacer mucho el trabajo, ahí están picando piedra en el campo todos los días y nosotros estamos dando esta ventana para abordar y maximizar. Las temáticas varían en cada uno de los tiempos. Nosotros nos hemos puesto como objetivo abordar estos dos y esperamos continuar abordándolo en una serie de proyectos juntos, porque para cambiar una norma social necesitas muchos años de seguir trabajando sobre las mismas temáticas. Entonces es muy importante no abandonar los temas y ir saltando de tema en tema, sino seguir trabajándolos con distintas historias, con distintas maneras de abordarlo, pero siempre machacando sobre estas mismas temáticas una y otra vez. No sé si con eso te respondí un poquito la pregunta. Gracias, Natalia. ¿Una pregunta más? ¿Respecto? Hola, buenos días. Quique Muñoz del Heraldo de Jalapa y Gentecool.mx para Natalia y para Rosy. Rosy, sabemos que eres una protagonista de lo que ha sido la evolución de la televisión en México y sobre todo también de las telenovelas y bueno, pues Televisa, ¿qué más podemos decir? Pero saber acerca de este tema que están manejando ustedes, Natalia, y preguntarles con respecto a los lugares donde se va a vender esta telenovela, si hay posibilidades o si ya hay algunos países donde incluso tal vez la temática no sea aceptada, donde de repente digan es que son tantos temas tabús en este país que maneja Rocío Campo, pero pues que de repente hay algún problema, porque de repente, como lo dicen ustedes, tal vez no todos los niños, sino todas las familias aceptan el que les estén informando, pues acerca de estos temas, ¿no? Digo, de repente es muy estigmatizado que una niña de 12, 13, 15 años tenga hijos, y bueno, ahora entendemos por qué ellos dos, Chofis y el Cachofas, tienen hijos tan grandes que los veíamos en el claquetazo y decíamos, como que no nos cuadra, ¿no? No nos cuadra, pero pues ahora vemos lo que van a manejar y saber precisamente con respecto a eso, ¿cómo lo pueden manejar ustedes tal vez esta temática en algunos países donde están más cerrados incluso que en México? Bueno, antes que nada, hay temas muy fuertes, muy confrontadores en las novelas familiares. O sea, incluso tratamos el tema del acoso que le sucede a este personaje justamente de María Perroni, pero está manejado de forma tal que al niño y al joven de alguna manera no le va a ofender, o sea, finalmente lo va a ver, o sea, porque no es una escena explícita, pero sí implícitamente hay cierto, no sé, toqueteo que hace sentir a nuestro personaje Chofi sumamente insegura, incómoda, y luego no lo puede hablar con la mamá. Entonces está abordada de manera tal que es familiar totalmente. Y sí hay algunos países, te lo digo por ejemplo, nuestras novelas en el Medio Oriente,
les evitan besos y les evitan las escenas de sexo. Pero en este caso en particular no tenemos conocimiento. La novela va primero a la pantalla de las estrellas, va a VIX, va a Univisión y de ahí arranca su viaje, ¿no? O sea, de hecho, nos gusta mucho porque nos vamos enterando poco a poco de cuáles son los países que están interesados por la novela. Mucho depende de cómo le ven en México y en Estados Unidos para que se interesen. Por ejemplo, Vencer el Miedo, que fue también un proyecto que hicimos en alianza con PMC, continuamente nos enteramos, ya está en Panamá, ya está en Colombia, ya está en tal lado. Entonces esperamos que también acá hagan un viaje largo, es una travesía larga, y que en el camino vaya informando y vaya cambiando vidas. Y entreteniendo.